Vamos a continuar con los ejercicios que se han venido planteando con respecto a similitud. En este caso vamos a revisar este ejercicio que ya está planteado. El agua desborda de un vertedor a 5000 pies cúbicos por segundo. Para conseguir semejanza dinámica, ¿cuál debería de ser la escala del modelo si el caudal de este es de 45 pies cúbicos por segundo? La fuerza que oscila sobre un área dada del modelo resulta ser de 1 libra. ¿Cuál sería la fuerza sobre el área correspondiente del prototipo? ¿Sí? Vamos a hacer una relación. En este caso, pues como se les había comentado, se les encargó que revisaran el apartado de similitud, sobre todo lo referente a las formulaciones y las variables que se utilizan. Entonces, de acuerdo con esto, vamos a aplicar, revisar por el número de Fruit, ¿sí? Número de Fruit, ¿sí? Sabemos que Q de P es igual a 5000 pies cúbicos sobre segundo. Q de M, el del modelo, es de 45 pies cúbicos sobre segundo. F de M es igual a 1 libra y F de P no sabemos. Entonces, para esto vamos a empezar con el primer apartado, el A. En este caso, Q de R es igual a L de R a la 5 medios, y con ello Q de R es igual a Q de P sobre Q de M, ¿sí? Si revisaron el apartado que les comenté de tarea. En este caso, Q de P sobre Q de M es igual a E de R a las 5 medios. Entonces, ya con esto podemos empezar a trabajar con nuestros datos, ¿sí? Para esto sabemos que tenemos 5000, ¿sí? Sobre 45, ¿sí? Igual, ¿sí? Y con ello hacemos la operación y nos va a dar que es 6.58, ¿sí? Ahí verifican por favor la operación. Entonces, con esto, generalmente el modelo es 1. El modelo es 1, ¿sí? Generalmente el modelo se asemeja a 1. Entonces, la escala sería 1 a 6.58, ¿sí? Entonces, para el inciso B, tendríamos que L de R sería igual a L de P, el prototipo, sobre R de M. No es el signo de integral, es como una L. Entonces, con ello, F de R sería igual a F del prototipo sobre el del modelo. Entonces, de esta forma, F de R sería igual a 1 L de R al cubo. L de R al cubo sería igual a F de P sobre 1. Y con ello, sustituyendo los datos que ya tenemos, ahí lo elaboran, van a obtener que F de P del prototipo sería 285.04, ¿sí? Ese sería el área correspondiente del prototipo, ¿sí? Para la fuerza. Para la fuerza del inciso B sería esto, y en el primer caso tendríamos este, ¿sí? Que sería la escala, ¿sí? De un prototipo a un modelo. Entonces ese es un ejercicio muy, muy sencillo. Ahora vamos a continuar con otro ejercicio. Tenemos que en una tubería de 12 centímetros de diámetro fluye aceite
de densidad relativa 0.85 y viscosidad 0.24 newtons por segundo sobre metro cuadrado a una velocidad de 4 metros por segundo. ¿Cuál es el número de Reynolds? Nos preguntan. Entonces, la longitud a semejanza al diámetro, entonces L, el igual al diámetro, sería 12 centímetros. S sería igual a 0.85. Mu 0.24 newtons por segundo por metro cuadrado. Y la velocidad 4 metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces S es igual al del aceite entre el del agua. ¿Sí? Con esto, la densidad del aceite, S por la del agua. Entonces, sería igual a 0.85 por 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? Con esto, la del aceite sería igual a 850 kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? Y con ello, el número de Reynolds, también si lo revisaron, que fue la actividad de la vez pasada, es L BDP entre mu. Y si ya conocemos datos, entonces sería 0.12 metros, ¿sí? Que es el dato que tenemos acá arriba, por 4 metros sobre segundo por 850 kilogramos por metro cúbico. Aquí es, perdón, ¿sí? Entre 0.24 newtons por segundo sobre metro cuadrado. ¿Sí? Hacemos la operación y vamos a obtener, si no me equivoco, 1700, ¿sí? De valor. Es adimensional. ¿Sí? Y con esto vamos a revisar en el libro. Si ahí revisaron con anterioridad, se van a dar cuenta de que este valor entra en una gráfica y va a corresponder a un flujo laminar. ¿Sí? Entonces, porque es necesario considerar esas características. ¿Sí? Esto sería para ellos importante, pues sí, hacer el reconocimiento de lo que les encargué, que revisaran los números, ¿sí? Los números, y hay unos que hacen referencia, sobre todo el número de Reynolds, que es uno de los más utilizados, para que si no lo realizaron, de favor lo verifiquen. De esta forma vamos a continuar con otro caso. En este ejercicio, pues ahí para que lo intenten y realicen. Dice, deduzca una expresión para el caudal que fluye por el vertedor, por el vertedor de la figura. Suponga que la capa de agua, ¿sí? Es relativamente gruesa. ¿Sí? Por lo que los efectos de tensión superficial, se pueden despreciar. Punto. Suponga también que los efectos de la gravedad, suponer efectos de gravedad
son mucho más importantes. Son más importantes. ¿Sí? Son más importantes que el efecto de la viscosidad. Que la viscosidad. ¿Sí? De forma que estas últimas se puede despreciar. Esta se puede despreciar. Entonces con ello vamos a tener lo que es este diagrama. ¿Sí? De esta forma tenemos esta configuración. ¿Sí? Y aquí tenemos un caudal. ¿Sí? Caudal Q. Tenemos una altura P y H. ¿Sí? Esa sería nuestra configuración. ¿Qué nos dicen? Pues que podemos apoyarnos de que el Q unitario es igual al gasto total sobre una porción de longitud B. ¿Sí? Además sabemos que Q es igual, es función más bien dicho, de H, de G y de ρ. ¿Sí? ¿Cuáles son las unidades de H? L. Las unidades de G, L sobre longitud sobre tiempo al cuadrado. ¿Sí? De P, L. ¿Sí? P es la P de acá, no es ρ. Entonces con ello podemos empezar a hacer un análisis. Entonces para que ahí revisen, o sea, es para quien tenga tiempo de ahí de ensayar un poquito lo que es el análisis dimensional, ¿sí? Es decir, de las funciones de las unidades, y con ello pueda llegar a este valor, ¿sí? H cúbica por G por el diámetro P entre H. Esa es la solución de este. Para llegar a todo esto hay que hacer un análisis, ¿sí? Hay que hacer un análisis. Aquí es una constante de proporcionalidad, ¿sí? Generalmente son de proporcionalidad. Tenemos H, tenemos G, el diámetro P entre H, tenemos todas las variables. Entonces para quien tenga ahí un poquito de tiempo, puede deducir a realizar el análisis dimensional y tendrá que llegar a esto. Eso es opcional, o sea, es para quien guste realizar un ensayo sobre las funciones, ¿sí? Y con ello pues estar practicando un poco. ¿Sí? Ese ejercicio es opcional, no hay más que realizar actividades de estar eliminando variables, ¿sí? Con respecto a eso, sí es necesario estar revisando sus apuntes, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos el libro, es lo que les había comentado. Aquí vienen las variables, si lo revisaron, ¿sí? Aquí vienen las variables, solamente hay que, es lo que les había dejado de tarea en la vez pasada, que revisaran qué significaba cada variable, ¿sí? Tenemos lo que es la similitud cinemática y dinámica. Aquí vienen los números, que es lo que les había comentado, que revisaran también, ¿sí? Aquí vienen los números, no se los había comentado. Ahí viene un número, ¿sí? Vienen varios ejercicios ya resueltos, pero que pues en este caso pues sí es necesario primero saber las variables que se van a utilizar, ¿sí? Y con ello poder aplicarlos a los problemas que vienen en el apartado, ¿sí? Esta unidad es muy corta si lo revisan. Vienen varios ejercicios, pero sí es necesario comprender lo que se está mostrando, que prácticamente son las primeras 4 o 5 hojas del libro de hidráulica, ¿sí? Entonces, sí les pido de favor que le den una revisada para que puedan entender lo que son las variables, que es lo que se les había dejado de actividad preliminar.